En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Sean todos bienvenidos. Les doy la cordial bienvenida. Aquí todos son bienvenidos. Y como siempre, les vamos a pedir amablemente que le den like, que compartan en este momento en sus redes sociales para llegar a más personas. Y estás invitado a suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Pues como saben, tenemos un programa especial. Tenemos aquí infierno vacío, infierno temporal, aniquilación del alma, y luego hay una pregunta: ¿todos se salvan? Muy bien, como saben, este tema ahorita pues está en todas partes. Como sabemos, el Santo Padre, el Papa Francisco, parece ser que hace un par de días en una entrevista en la televisión italiana, en uno de los programas de mayor audiencia, respondiendo a la pregunta de cómo entender al Dios bueno, al Padre benevolente de la parábola del Hijo pródigo, se le preguntaba que cómo podemos nosotros armonizar este Dios con aquel Dios que castiga enviando a los condenados a un infierno eterno, ¿no? En respuesta a esta pregunta, el Santo Padre responde que lo que está a punto de decir no es el dogma católico, que lo que está a punto de decir no es la doctrina católica, pero que es algo a título personal. Acto seguido, él pasa a decir que a él le gusta pensar y tiene la esperanza de tener un infierno vacío, ¿no? Termina diciendo que él espera que así sea. Muy bien, algunos tomaron esta respuesta del Papa Francisco para hacer afirmaciones que el Papa Francisco nunca hizo, ¿no? Algunos dijeron: el Papa Francisco rechaza la existencia del infierno o niega el infierno. Eso nosotros lo sabemos. No es así, porque en otros lugares, en otros momentos, el Papa Francisco ha hablado sobre el infierno. El Papa Francisco en ciertas homilías, en otras entrevistas, ha mencionado la existencia del infierno. Como todo católico, se espera que nosotros debemos creer los dogmas, la doctrina católica. Entonces, si no es cierto lo que estas personas dijeron, entonces, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, los que quieren saber la respuesta, el día de ayer yo hice un programa de media hora, donde yo ofrezco una respuesta a esta pregunta. Entonces, no negó la existencia del infierno, pero sí expresó una opinión personal. Obviamente, en el video de ayer yo les planteo que sí resulta problemática, aunque haya dicho que es algo personal, resulta problemática la respuesta. Bueno, el programa del día de hoy ahora va a ofrecer una perspectiva mucho más amplia. Vamos a tratar de darles una panorámica más amplia. Ayer mismo yo les dije que cuando escuchaba la respuesta del Papa Francisco me hizo recordar mucho a un teólogo de los 60s, 70s llamado von Balthasar. Su nombre es muy largo, es Hans Urs von Balthasar. Y él promovía mucho la idea, este teólogo de los 60s y 70s, que debo decirle, este teólogo estaba muy influenciado por ideas de corte modernista, es decir, ideas no católicas, no tradicionales. Y él decía que teníamos razones para que nosotros los católicos tuviéramos la esperanza de que todos se pudiesen salvar. No lo afirmaba al 100%, no era un universalista en el sentido clásico y, digamos, un universalista así de hueso colorado, de esos que afirman con todas sus fuerzas que todos se van a salvar. No, no lo decía así, pero decía, según él, que había ciertas razones que podían darnos la esperanza de que existía la posibilidad de que tal vez todos se salvaran, ¿no? Bueno, vamos a ver sobre este teólogo, pero vamos a ir también a la historia. Vamos a ver un poco en los padres de la iglesia, quienes ya comenzaban con este tipo de ideas, cómo la resucitaron algunos teólogos en el siglo XX, y después al final vamos a tratar de ver la influencia de este pensamiento en nuestros tiempos, ¿no? Para eso pues tengo un invitado, como lo van a ver ahora en un momento. Vamos a traer a nuestro invitado, mi hermano Horacio Augusto, que nos está acompañando desde la Argentina. ¿Qué tal, Horacio? Bienvenido, ¿cómo estás? Dios le bendiga, muchísimas gracias por el inmenso honor de poder estar en este canal. Agradecido con su invitación y agradecido con la gente que nos acompaña hoy día y que luego verá esto en diferido. Así que aquí estamos con la mayor humildad del mundo, buscando tan solo poder
transmitir lo que hemos recibido. Y eso creo que es nuestra función, transmitir lo que hemos recibido. Gracias por haber aceptado la invitación, Horacio. No sé si por ahí escuchaste un poco la introducción. Obviamente nos vamos a enfocar no ya en lo que dijo el Papa Francisco. Yo traté el tema el día de ayer y creo que por ahí en tu canal vi que también trataste el tema. Quizás alguien que no nos conozca, Horacio, o que alguien que no te conozca a ti, o que no me conozca a mí, tal vez puede pensar que al hacer este tipo de temáticas significa que no reconocemos al Papa Francisco como el Papa, o alguno pudiera pensar de que no somos católicos. No sé, no sé si te gustaría dar algunas palabras sobre por qué tratar el tema. ¿Eres católico? ¿No eres católico? ¿Reconoces al Papa? O no sé, danos un poco de tu postura. Vamos por parte. Primero, quién soy se va a definir el día que yo muera, que es cuando la forma se abandone en la materia y se consolide la eternidad si he estado en amistad o no con Dios. Pero, entonces, yendo ahora a la cuestión que se me plantea aquí. Sí, y absolutamente sí, soy católico. Luego podemos discutir el nivel de santidad o no que uno intenta tener, pero sí soy católico. Ahora bien, algo que me parece que es importante remarcar aquí es lo siguiente. Yo invito siempre a todos los hermanos, independientemente del credo que profesen, a un gesto de humildad de primero escuchar antes de opinar. Cuando a mí me ha tocado expedirme en torno a fiducies súplicas, no me he guiado por los titulares de los medios, sino que me he guiado por el propio documento. Y en este sentido, lo que yo he sostenido en torno a la opinión del Papa, primero pasé el video completo para que no sea sacado de contexto y luego he analizado lo que él ha dicho a título personal. Entonces, lo que yo sostengo es, si el Papa a título personal puede opinar de un tema con la mejor intención, porque nunca se juzgó la intención de su santidad, uno también puede opinar. Opinar a veces, podríamos decir, de una manera que parece distinta a lo que el Papa profiere, no implica que uno reconozca que la silla petrina sigue lo que es la sucesión legítima y apostólica. No creo jamás que un católico vaya a cuestionar la sucesión legítima de Pedro y su subsiguiente generación papal. Entonces, esto creo que es importante aclararlo. No hemos planteado bajo ningún concepto ni la rebeldía a la Iglesia, como algunos han dado a entender. No hemos planteado el cisma, no hemos planteado una blasfemia ni una herejía. Sí creemos, y con esto ya cierro mi introducción, lo siguiente. Y lo voy a explicar no como docente de filosofía, donde curiosamente soy docente de retórica, que es el arte de persuadir, que es el arte de hablar públicamente, donde yo podría analizar el etos, el patos y el logos de cualquier discurso. Lo voy a plantear esto como papá de familia. Yo tengo 2 hijas. Yo sé que me es lícito poder opinar personalmente de varios temas, pero sé que no es conveniente que yo, siendo padre de familia, opine de ciertos temas que pueden generar confusión en mis hijas, más cuando sé que no están preparadas. Entonces, lo que yo he planteado es lo siguiente. No puedo juzgar jamás al Papa. Sí puedo decir que para mí, en mi opinión personal, en mi fuero privado, así como su santidad eligió un momento de una entrevista entre millones de espectadores para dar su opinión, nosotros podemos hacer uso de nuestros pequeños y humildes canales de YouTube para dar nuestra opinión. Y así como el Papa, ante una pregunta, eligió libre y voluntariamente, de manera lícita, no explicar lo que el magisterio y la Iglesia ha enseñado entre 2 milenios, sino dar su opinión personal y su muy buen deseo, que insisto que el deseo es válido, todos quisiéramos que todos se salven, así como él tuvo esa libertad, uno también tiene la libertad para hoy día, además de orar, usar estos espacios para comunicar lo que es la verdad de la fe, para comunicar lo que la Iglesia enseña. No nuestras opiniones, sino lo que la Iglesia ha enseñado. ¿Por qué?
porque entendemos que quizás alguien se puede confundir y no queremos en ese sentido que una persona que quizás está siendo bombardeada por el modernismo religioso se vea influenciada por alguien que le diga, cuidado, ahora es el Papa que te va a bendecir en esta situación, o es el Papa que te va a decir que en realidad el infierno está vacío. No es lo que el Papa dijo, pero alguien de mala fe puede malinterpretar las palabras del Papa. Entonces nosotros de buena fe queremos justamente aclarar. Espero haberme dado a entender. Sí, por supuesto. De hecho, el ejemplo que planteas no es algo solamente hipotético, algo que pudiera suceder. Me refiero a la confusión que se pudiera dar al escuchar una respuesta de esa naturaleza, ¿no? No solo es algo hipotético. El día de ayer, una persona me comentaba que tiene un hijo de 11 años y hablando sobre estas afirmaciones, me decía que su hijo de 11 años está en una buena parroquia, lo tienen bien catequizado al niño, y el niño tiene 11 años, pero me dice que es un niño es muy inteligente ese niño, está muy bien adelantado. Tiene 11, pero yo creo que el niño tiene 14 o 15 años en la mente, y dice que el niño está muy turbado al escuchar así afirmaciones de esta naturaleza, que son contrarias a lo que el niño viene escuchando, ¿no? Gracias a Dios tiene una buena parroquia y le han instruido muy bien. Muy bien, Horacio, entonces, para comenzar ahora sí con el tema, porque tenemos la idea de, dice, infierno vacío, infierno temporal, aniquilación del alma, todos se salvan. Ayer una persona me decía, ¿por qué tienes infierno vacío en el título de tu video? El Papa no aseguró que el infierno estaba vacío. Y eso es cierto, lo dije yo claramente, no lo aseguró. Simplemente él dijo que a él le gustaría, él espera que eso se haga realidad, de que hubiese un infierno vacío. Ahora, de lo que vamos a tratar en este programa es ver de dónde pueden venir estas ideas, porque voy a decir algo, no sé si tú lo mencionaste en tu programa, Horacio, pero el Papa dice, lo que estoy a punto de decir no es el dogma católico, es algo personal, pero yo debo abrir un paréntesis. Realmente es personal porque él lo dijo públicamente, pero en la realidad esta idea no nació con el Papa Francisco. Lo que él expresa, los que estudian teología, los que saben las corrientes que hay en la teología, saben que lo que el Papa dijo no es original del Papa, no es algo que solamente él lo está imaginando, lo está pensando. Tiene una historia larguísima. No sé si hablando de historia, no sé si quieres que comencemos hablando un poco de los tiempos de los padres de la iglesia. ¿Alguien ya creía de esta manera similar o no? Sí, al respecto, vamos a iniciar entonces con el aspecto más propio de la teología, tratando de traer el mínimo de luz que podamos aportar. Una simple consideración, algo que yo también creo que nos referimos a la misma persona y que yo le tengo un gran y enorme cariño y aprecio, que se nos dijo que el Papa nunca afirmó que el infierno esté vacío, sino que fue su expresión de deseo. Yo quiero rescatar dos cuestiones. Primero, ¿en qué momento el Papa deja de ser Papa cuando se expresa personalmente? Esto puede generar muchas confusiones. Esto sería materia de otra transmisión en vivo, porque si no parece que generamos una especie de esquizofrenia religiosa, que hay momentos en los que emite opinión el ciudadano Bergoglio y hay momentos en los que emite opinión pastoral el Papa Francisco. Entonces, tenemos que también ser prudentes con estos aspectos. Y el segundo aspecto es lo que yo comprendí y que muchos me han hecho llegar su confusión y que he intentado traer luz en esto, es lo siguiente. Dentro de que, reconociéndome sumamente pecador, entonces no es que sea un ser de luz yo, pero es para que se entienda. El Papa dijo en un momento, no solo que es su expresión de deseo, que es incluso conforme a lo que todo padre, a lo que el propio Dios desea, que todos sean salvos. Pero no es lo mismo decir, yo deseo que todos se salven, a decir, espero que sea real, porque la esperanza es lo que ha generado confusión en algunos de nuestros hermanos. Es por eso que estamos hoy, lo remarco una vez más, no estamos en contra de desear que alguien se salve, al contrario, queremos que todos se salven, y eso es lo que nos motiva a este vivo, justamente buscar la salvación de todos. Lo que sí generó cierta confusión en algunos
que lo han visto muy por arriba en la entrevista, es este de espero que sea real, porque esa espera sobre una realidad es confusa, porque si uno tiene el dogma de fe, no puede esperar algo distinto a lo que ya es el plan divino. Aclarado esto, tenemos que para esto remitirnos a lo que son las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, como también de su historia. No podemos separar la Iglesia de la historia. Ya incluso veamos que pensadores que no eran católicos van a reconocer en el cristianismo la importancia del aspecto temporal e histórico en este quehacer civilizatorio. Me refiero concretamente a Hegel. Entonces, qué importante que es remitirnos a la historia. Aquí podemos ver entonces que la potestad diabólica está siempre limitada. Esto es importante de entender. La potestad diabólica está siempre limitada en tanto y en cuanto que Luzbel es criatura, es decir, es un compuesto. Es compuesto de acto de ser y de esencia, a diferencia de Dios, que es sumamente perfecto y en la suma perfección es absolutamente simple. Entonces, a partir de esta agencia que tiene este compuesto llamado demonio, diablo, Satanás, Luzbel, cualquiera de los elementos de las criaturas celestiales que han caído, un tercio celestial que cae, vamos a ver que no tienen omnipresencia. Esto es fundamental, sino que van a estar siempre circunscriptos a sus propios límites. Piénsese que si Luzbel fuese omnipresente en el mismo grado que podemos hablar de la omnipresencia divina, estaríamos hablando de dos entidades que ocuparían el lugar de Dios. Y esto implicaría que Dios se limitaría mutuamente, lo cual es imposible por ser contrario a la lógica. Entonces, es en esta circunscripción que si nos remitimos a los textos bíblicos, que después si quieren podemos hacer una lectura y explicación, vamos a entender qué significa esta noción de que cayó como un rayo a la tierra, como también explicaciones bíblicas que refieren a un lugar, no solo a un estado del alma, sino a un lugar, pero no lugar en el sentido aristotélico en vista de la materia per se, al menos hasta ahora, porque hay una cuestión confusa que sucede luego del juicio universal. Ok, una preguntita, perdón Horacio que interrumpa. Entonces aquí lo que estás dejando bien claro es la naturaleza del infierno. O sea, para el que nos está escuchando puede decir, ok, pero ¿cuándo van a llegar a la parte de que no está vacío, no es temporal? Solamente para pedirles que tengan paciencia. Ahorita está explicando la naturaleza del infierno, porque hay quienes proponen algo espiritualoide, que solamente es un estado, sí. Pero aunque no. como lo estás explicando bien, aunque no es un lugar en el sentido material que tú y yo pensamos, por ejemplo, yo estoy en mi oficina, pero sí es un lugar en otro sentido, y esto es bien importante para que entiendas que el infierno no es algo de vapor etéreo en tu cabeza, es una realidad. Adelante, Horacio. Me gusta su apreciación, profesor, porque esto nos permite ir hilvanando las ideas. Insisto, yo cuando doy clases sé que a veces puedo ser un poco extenso, pero es la forma en la que podemos llegar a una respuesta más clara. Es la forma en la que podemos abordar la verdad. Entonces, ya es un hecho de que el demonio, en esa rebeldía constante con Dios, sella su forma a perpetuidad. De allí la imposibilidad de reconciliación del diablo, la imposibilidad de reconciliación de los demonios, de los ángeles caídos. No pueden, por esta rebeldía propia del non serviam, aprovecharse de la misericordia divina. En la misma condición están aquellos que son condenados, aquellos en los cuales al momento en que su forma, su alma, su ánima, un ánima racional dotada de inteligencia y voluntad, muere en enemistad con Dios, muere en estado de pecado mortal. Entonces, tampoco esta alma ya puede aprovechar la misericordia de Dios porque ha habido una decisión libre y voluntaria, irrevocable, de no querer aceptar el amor divino. La diferencia solo que para el ángel, como
podríamos estudiar si quieren con profundidad más adelante, fue irrevocable de una vez y para siempre, mientras que el hombre sella su destino hasta el momento de la muerte, porque la materia en metafísica, partiendo de Aristóteles pero consolidándose en Santo Tomás de Aquino, la materia está siempre sujeta a ser principio de cambio, como también es principio de individuación. Entonces, mientras uno habite materialmente el mundo, el alma todavía puede volver a estar en estado de gracia. Puede libre y voluntariamente aceptar la misericordia de Dios, en tanto que todavía esa alma esté unida a la materia, que lo que empieza siendo la teoría lemórfica de Aristóteles se consolida con lo que es el principio de Santo Tomás de Aquino cuando refiere a la persona. Entonces, el hombre va a sellar su destino en el momento de la muerte. A partir de allí no cabe retroceso. Entonces, es en este punto que uno tiene que saber cuál es el destino que tendrá el alma. Recuérdese lo siguiente, que es un tema fundamental. El alma tiene dos grandes destinos, el cielo o el infierno. Nosotros los católicos creemos que existe la iglesia militante, que es en este plano existencial, la iglesia purgante, pero que en el purgatorio el alma ya es salva, solo que debe saldar la deuda pendiente con Dios, porque no puede entrar con pecado a la presencia de lo que es absolutamente perfecto. Y es la iglesia triunfante, donde se halla todo el coro angelical y los santos allí. Entonces, tenemos que reconocer que constituye un misterio inexplicable lo que es la pertinencia del mal y la permisión divina, que ya lo hemos abordado con otros teólogos en mi canal, pero por ahora lo vamos a dejar allí. Sí tenemos que comprender lo que es el libre albedrío. Libre albedrío que lo tiene en cuanto a libertad, todo lo que es persona. La persona divina, la persona angelical, la persona humana. Ahora, con el uso de este libre albedrío es que un alma es condenada. La imputación del pecado requiere discernimiento, intención y libertad. No se puede imputar pecado a aquello que no tiene agencia moral. Por eso, uno no le atribuye una conducta moral a un animal, por eso uno le atribuye pecado a quien tiene una fuerza irrefrenable, ya sea por una enfermedad psiquiátrica o por distintos condicionantes que le impiden obrar correctamente. Recuérdese que no se puede amar lo que no se conoce. De allí la importancia de educar en la verdad, la inteligencia, para que la voluntad pueda amar el bien. Cierro con esto. La eternidad del castigo es ciertamente un gran misterio, pero aquí el conflicto se da justamente por lo que es el concepto mismo de eternidad, porque la eternidad ciertamente es una posesión total, simultánea y completa de la existencia. De allí que Dios es eterno, sin principio ni final. Dios es eterno porque es absoluto y el tiempo, en términos de Platón, va a ser la imagen móvil de la eternidad. Si lo queremos hacer el tiempo en términos aristotélicos, es simplemente la medición del movimiento. San Agustín, que tiene una influencia neoplatónica, va a referirse que el tiempo es lo que el alma percibe. Pasado es su memoria, presente es su atención, futuro es su espera. La eternidad implica entonces un estado constante, y aquí es donde yo pido que sean atentos. La eternidad es un estado constante, pero esto no obsta a que el cielo y el infierno sean un lugar propio del alma, ya sea salva o condenada. Entonces, este lugar tiene un estado particular, refiérase al infierno, donde yo he mencionado las obras de Monseñor de Segur, que se llama El Infierno, donde incluso de este lugar Dios ha permitido, y yo croniqué 5 casos de tantos que se han dado, de almas que Dios permitió que se volviesen a presentar en la tierra para dar testimonio de cómo era este lugar. Allende también de las visiones de la beata Catalina de Emmerich. Entonces, la eternidad del castigo es lo que ha suscitado opiniones que hoy vamos a tratar luego con Orígenes.
Son muchos los que sostienen la infinita bondad de Dios. Son muchos los que sostienen que en una bondad infinita de Dios no puede avenirse luego un sufrimiento inacabable. Son muchos los que pretenden que la misericordia divina ha de alcanzar algún día no solo a los condenados, sino también a los vel. Esta postura encontraría remoto origen en Clemente de Alejandría hacia el año 150-215, que es el tiempo de vida que tuvo este hombre, que fue sostenida abiertamente por Tertuliano, hacia quien vivió entre el año 155 y el año 220, que se han convertido al cristianismo. Fue una polémica ardiente, inclinándose incluso al montanismo en su momento de vida por parte de Tertuliano. Imaginaba a Cristo derribando las puertas del infierno para poner en libertad a los condenados. Empresa similar, salvando las distancias, es la que se puede atribuir, por ejemplo, a Unamuno en parte de Don Quijote. Contemporáneo de Clemente fue Orígenes, quien vivió entre el año 185 y el año 254, hijo de un mártir y hijo de un mártir y ordenado sacerdote en Cesarea. Orígenes realizó una numerosa bibliografía que fue censurada por la Iglesia, pues se apartaba de la ortodoxia en varios puntos. Influido por Clemente, se tiene registro a partir de la obra de Burton Russell, quien dijo: Orígenes apoyaba la teoría de la salvación de Satán, basado su creencia en la idea de que todas las cosas retornarían finalmente a Dios que las había creado. En la plenitud de los tiempos, Dios será todo en todo. La destrucción del último enemigo debe ser comprendida de ese modo. Su sustancia, que fue hecha por Dios, no perecerá, sino que el propósito y la voluntad hostil, procedente del mismo y no de Dios, conocerán su fin. Será destruido, pero no en el sentido de dejar de ser, sino de no ser más un enemigo y no más la muerte. Todo lo que Dios ha creado se reunirá en el final con él. El diablo perecerá por cuanto dejará de ser diablo. El mal dentro de él será destruido y se restaurará su naturaleza angélica para permitirle reunirse con Dios. Podemos luego analizar lo que es la opinión de San Jerónimo, pero como no me quiero exceder, tan solo cierro que esta expresión de Orígenes, de hecho, va a servir en gran medida para aquellos que han intentado conciliar el monismo filosófico de Baruch Spinoza, que es también en gran medida este filósofo judío excomulgado de la sinagoga, el gran padre del panteísmo posmoderno, aunque él no fuese panteísta, pero hay una condición particular tanto en Spinoza como en Orígenes, que es la idea del monismo, de creer que finalmente todo responde a una única sustancia. Y esto es un error a la luz de la filosofía, porque ciertamente tanto Orígenes en aquel momento como en la filosofía monista desconocen lo que es el principio de participación. Lo bello, como podría ser una obra de arte, participa de la belleza, siendo la belleza en sí Dios. Lo bueno participa de la bondad. La verdad, o mejor dicho, lo verdadero participa de la verdad. Ahora, si yo considerase que el infierno está vacío bajo las tesis de Orígenes, si yo considerase esta tesis, tendría que también abrazar el monismo filosófico de Baruch Spinoza, que sostiene que todo no es participación, sino extensión, porque todo respondería a una única sustancia. Y esto en filosofía implicaría reconocer que el árbol, la ratita, el perrito, yo, todos seríamos extensión de Dios y no participación en el acto de ser. Esta es la gran diferencia. Si vamos a saber distinguir o no lo que es sustancia y esencia, creer y sostener un infierno vacío implica en última instancia creer que todo va a responder a una única sustancia y que todo lo que de Dios ha emanado, todo volvería a Dios. Entonces ya no habría trascendencia. Todo sería un sistema inmanentista.
todo perecería dentro de sí y no habría una diferencia sustancial entre lo bueno y lo malo, porque finalmente todo volvería hacia la única sustancia. Pero ¿por qué esa sustancia ni siquiera sería buena? Porque en ese caso Dios ni siquiera sería bueno. Porque para yo distinguir el bien, tengo que poder considerar su contradictorio, el no bien. Ahora, si el bien y el no bien, o mejor dicho, el bien, que es lo que perfecciona al ente conforme su esencia, y el mal, que es privación del bien debido, si no hay diferencia entre bien y mal, no existe ni el bien ni el mal. Simplemente se es. ¿Cómo puedo yo distinguir el bien y el mal? Porque existe el bien y puedo separarlo de mal. Pero si al final de los tiempos y de la eternidad solamente habría Dios, ni siquiera sería un Dios bueno. Sería tan solo Dios. Y los conceptos de bondad o maldad serían relativos, no absolutos, sino relativos al plano existencial del hombre, lo cual sería ciertamente y en gran medida contrario a lo que la Iglesia y particularmente la escolástica han enseñado, al menos en la muy mal llamada Edad Media. Perdón la extensión, profesor. No, 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 para nada. Entonces, si tuviéramos que sacar así algunas conclusiones muy sencillas y muy prácticas, podemos entonces, y aquí me corrige si es necesario, podemos concluir que debido a este fundamento que nos has explicado, nosotros como católicos no podemos, porque aquí, por ejemplo, alguien decía esto, mira, decía, las palabras del Papa fueron un deseo, no una afirmación. Sí, eso está claro, ¿no? Eso no está esa no es la polémica, pero independientemente y más allá de que no fueran una afirmación, porque no pueden ser una afirmación, el mismo Papa lo reconoció cuando dijo lo que estoy a punto de decir no es dogma y dijo esto es mi opinión personal. Pero más allá de que no fue una afirmación, porque no puede ser una afirmación, al menos que uno quiera caer en una herejía, el detalle está de que una vez entendido lo que nos acabas de explicar, Horacio, se sigue, corrígeme si estoy equivocándome, se sigue que ni siquiera yo como católico puedo, en una buena conciencia y fidelidad a la revelación divina, tener el deseo de que esta idea propuesta, como bien señalaste, por Tertuliano, Orígenes y otros en la antigüedad, esta idea de que existe la posibilidad de tener un infierno vacío porque Dios en el futuro, en la eternidad futura, si se me permite la expresión, en la eternidad futura, Dios será el todo y en todos, y Dios va a absorber todo. Por lo tanto, como algunos dicen, el amor triunfa. Y esto nos da razones para pensar o entretener la posibilidad, la esperanza de un infierno vacío. ¿Estoy entendiendo? ¿Va por ahí más o menos la cosa? Exactamente, porque acá hay una cuestión que es muy particular. Insisto, esto si quieren lo podemos hacer en varias transmisiones en vivo. Si hay preguntas concretas, yo no tengo problema en explicar, porque a mí me encanta. Yo vivo de la docencia y es lo que amo, o sea, es mi razón de vida. Pero quiero ser claro en esto. El deseo de que ningún alma se condene, creo yo que es el deseo de todo buen cristiano. Insisto, cuando yo hablo de cristianismo, yo parto, por eso me han criticado muchos, a mí me critican algunos por modernistas y otros por tradicionalistas. Porque cuando yo hablo de cristiano, yo incluyo al ortodoxo y al evangélico. Si está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo ya lo incluyo en lo que podríamos decir en términos culturales cristianos. Ahora, habiendo hecho esta aclaración, todo buen cristiano creo yo que va a pretender que nadie se condene, porque quiero enfatizar en un punto que lo explica Santo Tomás de Aquino. Aniquilar, no estoy a favor, todos saben cuál es mi postura respecto al ecologismo, no estoy a favor, por cierto, de extinguir una especie, pero aniquilar una especie entera, que es creación de Dios, es gravísimo. Pero esa gravedad de aniquilar una especie animal entera, no se compara con la gravedad que implica un alma condenada. Porque el alma condenada es condenada a la eternidad. Esto significa que eternamente habrá algo que no cumplió su fin, que era la visión beatífica. Algo que debía estar en presencia de Dios sin ser Dios.
porque es el principio básico del realismo filosófico, presencia y distancia. Ahora, si yo sigo las tesis de Orígenes, ya no va a ser solo el deseo de que ningún alma sea condenada, que es un deseo legítimo, sino que ya va a haber una esperanza de un infierno vacío. El infierno vacío, recuérdese que existe, esto no quiere entrar en cuestión teológica muy compleja respecto a quién es el arquitecto del infierno, ¿no? Porque eso es una cuestión muy discutida en teología. Pero el infierno vacío es primeramente para la habitación de los demonios. Entonces, creer en un infierno vacío o esperar un infierno vacío es esperar también que los demonios entren en comunión con Dios. No sé si me doy a entender en el postulado. Ahora, si los demonios entran en comunión con Dios, el infierno no tiene razón de ser. Pero si el infierno estuviese vacío y el infierno no tiene razón de ser, la gran pregunta sería, ¿es que acaso Dios hace algo en vano? ¿Es que acaso Dios en su infinita sabiduría y en su infinita justicia deja prevalecer la misericordia? ¿O es que un Dios que es absolutamente misericordioso como es absolutamente justo? ¿Es que acaso Jesucristo nos mintió cuando habló más veces en los evangelios del infierno que del cielo? ¿Es que acaso Jesucristo faltó a la verdad cuando refirió a la eternidad? Ni siquiera ingresando a lo que es la aparición de Nuestra Señora en Fátima. Ni siquiera ingresando allí. Esto es lo que yo planteo. Que la tesis de Orígenes, que yo entiendo, porque luego va a haber una explicación más moderna de la que se van a valer los modernistas, que luego podemos dialogar sobre este punto con von Balthasar, pero la propia tesis de Orígenes, insisto, que puede estar muy bien intencionada de corazón, tiene un gran riesgo, que es empezar a darles atributos a Dios que no les son propios. Pueden derivar en un monismo filosófico, como pueden incluso sostener que Dios no es absolutamente justo, contrariando la propia Biblia, como también un Dios que obra en vano. Yo puedo obrar en vano. Yo muchas veces he hecho transmisiones en vivo al vicio. Yo muchas veces he dado clases al vicio. Yo muchas veces he realizado un trabajo al vicio, porque no ha respondido una causa fin. Pero Dios, en su infinita sabiduría, dudo, que es lo que a mí me persuade a creer en la eternidad del infierno, que vaya a realizar algo en vano. Por eso insisto, como dice Santo Tomás de Aquino, que Dios es tan perfectamente justo como tan perfectamente misericordioso. Yo quisiera que todas las almas se salven. Yo comparto el deseo de su santidad, pero yo no podría decir, en mi opinión personal, que yo espero que esté vacío. Porque si yo esperase que esté vacío el infierno, estaría esperando un Dios que no fue absolutamente justo con, por ejemplo, Luzbel, que era de las criaturas la que mayor intensidad de ser tenía. Entonces, su falta fue la falta con mayor intensidad de todas las creaciones que han existido. Espero haberme dado a entender. Sí, no, perfectamente. Gracias por haber hecho la distinción, Horacio, cuando decías que no hay que confundir el deseo que Dios tiene, que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad, el deseo que todo cristiano debe tener de que los hombres se salven. La Escritura lo dice claramente, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero si seguimos leyendo, como dice el dicho, ¿no? Si sigues leyendo, dice que todo aquel que se rehúsa a creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. O sea que el deseo de que todos los hombres se salven, obviamente que Dios lo desea. Nosotros como cristianos, como católicos, deseamos la salvación de todos los hombres. Nosotros no queremos que nadie perezca. Ahora, esto, como ya lo explicó Horacio, no se debe confundir no debes confundir el deseo de que la gente se salve con la idea errónea, porque hay que decirlo, con la idea errónea de que es correcto tener la esperanza, y ojalá que sea realidad,
de tener un infierno vacío, porque como dijo Horacio, esto es algo que a la postre no se va a concretar, no es posible, lo cual estaría dejando, por así decirlo, mal parado a Dios, porque entonces aquella esperanza de tener un infierno vacío, pues jamás se va a realizar, no porque Dios sea malo, no se va a realizar porque los hombres deciden rechazar la gracia divina, dan la espalda a la luz divina. Ahora, como decíamos Sí, adelante. Aclarando ese punto, porque acabo de ver un comentario en particular, yo les pido a los hermanos que se tomen 5 minutos de escuchar con atención lo que hemos sostenido. Nunca dijimos que el Papa haya sostenido que el infierno está vacío. Lo que dijimos es, a partir de una opinión personal de él, que puede opinar libremente, nosotros libremente queremos volver a analizar lo que es la teología del infierno vacío, que es una teología que ha marcado las discusiones dentro de la iglesia durante 2000 años. En Orígenes, en adelante, insisto, podemos ver desde San Jeremías hasta von Baltasar, incluso santos han referido a este aspecto. Eso lo quiero remarcar una vez más. No estamos diciendo que el Papa dijo algo. Sí. Digo esto porque voy a dar un caso concreto. Días atrás yo analicé una encíclica que es parte del magisterio, que es Divinis Redemptoris, donde se condena el comunismo ateo. Justo ese día, con esas casualidades, el Papa Francisco se había reunido con un grupo de socialistas y marxistas en el Vaticano. Entonces ya creyeron que yo, por tan solo leer, analizar y profundizar lo que es el magisterio de la iglesia que condena el comunismo, ya estaría en contra del Papa. En todo caso, tenemos que ver si acaso no hay un prejuicio en contra de uno. Porque si la iglesia ha condenado el comunismo y yo me digo católico, yo tengo que ser coherente en base a lo que se condena por parte del magisterio. Entonces, si la iglesia a mí me enseña lo que es el infierno, y si el propio Papa Francisco puede expresarse personalmente sobre lo que él desea, así como el Papa Francisco eligió un prime time para dar su opinión personal, en vez de enseñar, por ejemplo, lo que el magisterio de la iglesia ha referido al infierno, nosotros podemos usar un pequeño espacio para, en vez de dar nuestras pequeñas opiniones, sí decir lo que el magisterio de la iglesia ha enseñado. No estamos en contra del Papa, porque creo que ni siquiera el Papa nos condenaría a nosotros por hacer la labor que hace cualquier catequista o cualquier persona de buena fe que desea alcanzar la verdad. No estamos, insisto una vez más, desafiando lo que el Papa dijo ni malinterpretando lo que el Papa dijo. Nunca, ni José Plasencia ni yo, hemos afirmado que el Papa cree que el infierno esté vacío. Nunca dijimos eso. Yo les pido por una cuestión de respeto. Si somos cristianos, debemos sujetarnos a la verdad y no levantar falso testimonio y tampoco ser insidiosos en los comentarios. Sí, no, gracias. La verdad no me di cuenta. Si por ahí detectas a alguien que está lanzando estas falsas acusaciones, házmelo saber, públicamente lo digo. Entonces, obviamente no queremos banear a nadie, pero tampoco vamos a permitir que estén haciendo acusaciones falsas. Debería de darte vergüenza quien quiera que lo haya hecho, que públicamente lo estés haciendo. Así es de que no, por un lado, como lo dijimos desde el principio, les pedimos respeto y caridad hacia el Papa Francisco, pero ¿sabes qué? Yo he descubierto en los últimos días, Horacio, hay gente que aunque les traigas a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín de Hipona y les des la mejor explicación que te puedas imaginar, no les va. A ver, ¿a quién tienes ahí? ¿Tienes a San Agustín? Ahí está, ¿no? Exacto. Entonces hay gente que no les importa, ya tienen una idea preconcebida, ya tienen una idea y lo único que quieren, de hecho estaban esperando esta transmisión para venir a sabotearla con sus comentarios, que no son comentarios, realmente son ataques. Así de que si alguien en el chat, por ahí ven a alguien que trae esta actitud, o sea, porque no solamente se trata de pedir a los que están haciendo comentarios que son faltos a la caridad con respecto al oficio del Papa, no solamente a ellos, también les pedimos a los otros, porque también están los que están lanzando falsas acusaciones diciendo que nosotros estamos
diciendo que el Papa Francisco afirmó y aseguró que el infierno estará vacío. Eso nadie lo cree. Solamente un tonto estaría afirmando eso porque el Papa Francisco no lo dijo. Y por favor, no nos tomen el pelo con esa clase de comentarios. Eso lo hemos dicho, lo dije yo ayer en mi programa, lo dijimos en esta introducción. Así es de que para poder continuar con nuestro programa, les vamos a pedir que por favor se abstengan de hacer semejantes comentarios. Muchas gracias a los de chat y a la audiencia. Les pido una disculpa, pero era necesario hacer esta aclaración. Muy bien, entonces, volviendo, una vez que ya hemos recalcado por enésima vez que aquí el asunto no es que se aseguró, que se afirmó, que se dogmatizó de que el infierno está vacío. No, aquí lo que estamos discutiendo es si los cristianos y los católicos realmente podemos tener esa esperanza, ¿no? La esperanza del infierno vacío. Y obviamente estamos viendo que, de acuerdo a la revelación divina, no podemos nosotros, más allá de que sí queremos que todos se salven, más allá de que repetidas veces Dios en la Biblia manifiesta su deseo de que nadie perezca, de que el pecador no muera, sino que se arrepienta y se salve. Más allá y encima de todo eso, la pregunta, hermanos, es más concreta, es más específica. La pregunta es, ¿podemos los católicos tener la esperanza y desear que se haga realidad de tener un infierno vacío? La respuesta es un rotundo no. Pero no hemos querido nada más hacer un video para decirles, hermanos, rotundamente les decimos que no. Lo que estamos haciendo, y principalmente Horacio, es hacer nuestro mejor esfuerzo para darles un fundamento de por qué no podemos albergar esa esperanza de un infierno vacío y que no debe confundirse con el deseo evangelizador de que las almas se salven. Adelante, Horacio. Y al respecto, por una cuestión de honestidad intelectual, como me reconozco ignorante, siendo recién converso, creo que lo mejor es acudir al santo más sabio de todos los santos y al sabio más santo de todos los sabios, a Santo Tomás de Aquino, que nos dirá en el punto número 76, cuando se analiza y profundiza lo que es el credo católico. Entonces es allí donde en el artículo 5, que dice, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. En el punto número 76, en el análisis del artículo 5 del credo católico, dice, dos cosas debe conocer el hombre, la gloria de Dios y el castigo del infierno, atraídos en efecto por la gloria y atemorizados por los castigos, los hombres se cuidan y se apartan de los pecados, pero es muy difícil para el hombre conocer estas cosas, por lo cual acerca de la gloria se dice en las Escrituras, ¿quién penetrará lo que está en el cielo? Es ciertamente difícil para que los hombres terrenos, porque, como se dice en San Juan, el que es de la tierra habla, pero no lo es para los hombres espirituales, porque el que viene de lo alto está por encima de todos, como se dice en el mismo lugar. Precisamente por eso, para enseñarnos las cosas celestiales, Dios bajó del cielo y se encarnó. Entonces, sigo con esto y cierro. Era también muy difícil conocer las penas del infierno. La Escritura pone esta frase en boca de los impíos. No se sabe de nadie que haya vuelto a los infiernos, pero ahora ya no se puede decir tal cosa, porque así como Cristo bajó del cielo para enseñarnos las cosas celestiales, así resucitó de los infiernos para instruirnos sobre los infiernos. Y por lo tanto es necesario que creamos no solo que Cristo se hizo hombre y murió, sino también que resucitó de entre los muertos, por lo cual se dice en el credo, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Es más, y aprovecho, si alguien quiere, yo le puedo dar testimonios que tenemos cronicados en la obra de Monseñor de Segur, de apariciones y revelaciones de almas condenadas que Dios permitió que una vez en particular pudiesen hacer acto de presencia entre los mortales para justamente atestiguar lo que son estas penas eternas. Esto solamente, insisto una vez más,
Esto lo que yo estoy diciendo lo pueden investigar del Catecismo Tomista de Santo Tomás de Aquino. Dudo sinceramente que en la humanidad vaya a haber alguna vez una mente más privilegiada y santa que, para quienes no conocen, y un dato de color, aprovechemos este espacio, a mí que me encanta la filosofía, Santo Tomás de Aquino se le atribuye, y esto es lo que yo he recibido, que cometió pecados veniales en su vida, pero murió sin haber cometido pecado mortal. Tal es así que incluso ha tenido revelaciones privadas de cómo era el cielo, y en ese arrebato, al ver lo que era la perfección del cielo, incluso se dice que quiso quemar la Suma Teológica al considerar que todo lo que había escrito con tanta perfección y tanta sabiduría era basura, dicho por él mismo, al lado de lo que le había sido revelado por Dios. Esto solamente para poner en contexto la importancia de Santo Tomás Aquino, que analiza el credo católico. Ujú. Muy bien. Ahora, no sé si te parece bien, Horacio, que vayamos trayendo la conversación al tiempo moderno, porque recuerden que estamos aprovechando la ocasión esta de lo que el Papa dijo, no lo afirmó, no dogmatizó, de hecho, al contrario, qué bueno que el Papa aclaró que lo que estaba a punto de decir no era dogma. Qué bueno que aclaró que no es doctrina católica, porque no lo es, porque no, lo que él dijo no es la doctrina católica, no es el dogma católico, no es lo que creemos los católicos. Y qué bueno que lo aclaró. Él dijo, esto es personal, esto es mío, personal, eso es lo que a mí me gusta creer, lo que me gusta pensar, lo que me gusta desear, y termina diciendo, y ojalá que se haga realidad, ¿no? Bueno, entonces, hermanos, no debes caer en la trampa. Por un lado, están los que dicen, es cierto, no lo afirmó, pero se quedan ahí y no analizan lo que el Papa a título personal está diciendo. Y eso es precisamente el tema de este video. ¿Podemos realmente creer esa esperanza de un infierno vacío? Que no hay que confundirlo con el deseo de que todos se salven. Dios desea que todos los hombres se salven. Nosotros no somos calvinistas, nosotros somos católicos. Los calvinistas dicen que solamente se van a salvar los que Dios determinó, porque también hay otros que están predestinados para el infierno. No somos calvinistas. Nosotros sí tenemos el deseo de que todos los hombres se arrepientan de sus pecados para que se puedan salvar. Si no, como dijo Jesucristo, de cierto os digo, pereceréis. Y Jesucristo habló del infierno. Yo creo que Jesucristo en la Biblia es el que más habla del infierno, de un castigo eterno. Y cuando digo infierno y castigo eterno, no me refiero a la manera modernista, porque algunos te dicen, claro, infierno, claro, castigo eterno, pero cuando les preguntas, ¿a qué te refieres con infierno y castigo eterno? Te das cuenta que ni es infierno, ni es castigo eterno. Es simplemente un constructo que han armado para suavizar esta idea, pero en la realidad no creen lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado por infierno. Hay un personaje, Horacio, que el día de ayer yo lo traje a la mesa porque es uno de los principales proponentes de un pensamiento muy semejante al de Orígenes. No voy a decir que es igual. Me refiero a este señor, mira, Hans Urs von Balthasar. Ok, no estoy diciendo que él está en la misma página que Orígenes. De hecho, algunos para diferenciarlo han dicho que Orígenes sería un universalista dogmático de hueso colorado, hardcore. Pero Hans Urs von Balthasar, él es, digamos que no es dogmático, pero sí es de los que propone la posibilidad y dice que está bien que tengas esta esperanza de que todos los hombres se van a salvar. No sé, ¿qué nos puedes decir así a manera introductorio, a manera de introducción así a un nivel laical? ¿Quién es este señor y por qué es importante que lo traigamos a la mesa? Bueno, la tesis de von Balthasar, recuérdese que él es un teólogo católico del siglo XIX. Para muchos es ya la precuela de los... Siglo XX. Perdón, confundido completamente con la fecha. Tengo el 19 dando vuelta ahí en la cabeza. Que para muchos es un promotor abierto de lo que ya San Pío X condenó como el modernismo religioso. Von Balthasar, que luego intentó desdecirse en cuanto que él nunca afirmó que finalmente el infierno quedaría vacío, que todos serían salvos,
sí postuló que había suficientes argumentos para considerar válida la propuesta. Quiero hacer un paréntesis antes de ingresar a un esquema que creo que tiene nuestro hermano José Plasencia para poder diagramar bien y explicar bien lo que son los silogismos lógicos. Antes de ingresar a eso, que hay que ser cuidadosos porque ya propio Papa Pío X lo supo analizar en varios documentos. El modernismo religioso no es por sí mismo y a la luz de cualquier católico herético, aun cuando sea una herejía el modernismo religioso. Porque van a jugar siempre con la ambigüedad y la oscuridad propia del lenguaje. El modernismo religioso, de hecho, nace de manera concomitante cuando en el mundo aparecía lo que hoy se llama la filosofía del lenguaje, con Ludwig Wittgenstein, que consideran que todos los grandes problemas del mundo se reducen simplemente a un problema de lenguaje, que es el campo simbólico propio del hombre. Entonces, aquí es importante, porque lo que va a hacer von Balthasar no es decir, el infierno está vacío, sino que lo que va a hacer von Balthasar es decir, hay suficientes argumentos para considerar que el infierno podría estar vacío. Siempre potencial, siempre de manera ambigua, siempre dejando lugar a la duda, siempre permitiendo que el que quiera creer que el infierno va a estar vacío tiene argumentos para sostenerlo y quien quiera oponerse va a tener argumentos para oponerse. Se genera la división. Entonces, ahora yendo más a su argumento. Si usted me permite, hermano José, me gustaría explicar rápido, porque si no, no se va a entender antes que usted pase su diagrama, que creo que lo va a explicar mejor que yo. Explicar rápidamente qué es el monismo. Porque si no se entiende el monismo, no se entiende la teología del infierno vacío. No se logra comprender. Vamos a hablar rápidamente para que lo podamos entender lo que es, tomando nuevamente de este argumento de Santo Tomás de Aquino, ente y esencia. Yo tengo un ente. Un ente es aquello que ejerce el acto de ser. Entonces, podría pensar, por ejemplo, este libro es un ente, José Plasencia es un ente, el hermoso cuadro que tiene de fondo es un ente, mi celular es un ente. ¿Por qué? Porque son cosas que en latín podemos llamar res. La cosa, el res, la realidad, lo que ejerce el acto de ser. Bien, ahora, veamos este punto, para que nos podamos entender. Y le pregunto a nuestro hermano José Plasencia. ¿Dios es o no es puro acto de ser? Esta es la gran pregunta. Le van a decir, claro, es puro acto de ser. Sí, porque es el acto de ser, no puede ser el acto en potencia. Dios no hay nada que pudiese ser en Dios. Porque Él es. De hecho, Él no tiene potencias pasivas, por ejemplo. Él es puro acto de ser. Su esencia es ser y su ser es su esencia. Por eso es absolutamente simple. Nosotros, como entes creados, somos compuestos. Acto de ser y esencia. La esencia lo podríamos en este momento, esto no es para que vayan a responder un examen de metafísica, esto es para darme a entender. La esencia es lo que limita mi acto de ser. Porque ¿qué sería yo si no estuviese limitado? ¿Qué sería yo si no estuviese limitado? Sería puro acto de ser, porque si yo existo, entonces estoy siendo. Pero si estoy siendo sin límite, quiere decir que estoy siendo de manera ilimitada. Si estoy siendo de manera ilimitada, porque ya agoté todo el acto de ser, yo sería Dios. Entonces habría dos dioses que se anularían mutuamente. Esto es la explicación que no lo digo yo, esto lo dice Genófanes, que era un griego pagano, para explicar por qué necesariamente Dios tenía que ser uno y espiritual. Pero bueno, no viene al caso. Yendo a este punto, ¿por qué es importante aprender von Balthasar esto? Porque si no, no se va a entender la teología del infierno vacío. Porque yo tengo una esencia, que es mi naturaleza, lo que limita mi acto de ser. Ahora, con mi acto de ser limitado, yo puedo distinguir por esencia, yo puedo distinguir lo que es humano de lo no humano, racional de lo no racional. Yo puedo distinguir lo que es material de lo ideal. Yo puedo distinguir lo que es santo a lo que es reprobado por Dios.
Porque hay una esencia que a mí me permite distinguir el uno del otro. ¿Cuál es el segundo trascendental? Perdón, me retracto. ¿Cuál es el tercer trascendental de Santo Tomás Aquino? El aliquid. Porque si soy res y unum, entonces yo como uno me distingo del resto. Y esto implica que si yo hago el bien, participo de la bondad. Participo de la bondad que es el trascendental, que es Dios. Si yo digo la verdad, participo de la verdad absoluta que es Dios. Que si yo creo, o mejor dicho, genero una obra de arte bella, participa de la belleza que es Dios. Von Balthasar va a seguir una corriente muy distinta a lo que yo estoy explicando aquí. Porque él, si bien se va a amparar en lo que es la infinita misericordia de Dios, no va a primero incluir lo que es la infinita justicia. Y segundo, que va a caer en lo que podríamos llamar monismo filosófico, porque él va a considerar en la última instancia que esta relación que yo tengo con Dios, que es de presencia y distancia, entonces Dios está aquí, que es la belleza. Entonces, él me puede participar a mí en mi inteligencia para que yo pueda crear algo bello. ¿Por qué yo puedo crear una obra de arte bella como la Capilla Sixtina? Porque participo de la belleza. Porque existe la belleza, puedo conocer lo bello. Pero hay una relación de presencia y distancia. Pensemos, por ejemplo, en la relación que tenemos con Dios. Dios está presente entre nosotros. Claro que es un dogma de fe. Dios, el Espíritu Santo, está presente entre nosotros. Ahora, yo no soy el Espíritu Santo. Entonces, hay una relación de presencia y de distancia, igual que en un matrimonio sano, igual que en un noviazgo sano. Hay una relación de presencia, pero hay una distancia. El problema de von Balthasar es que es un problema del monismo filosófico, porque en el monismo filosófico, recuérdese que el monismo depende del inmanentismo. ¿Qué es el inmanentismo? O es pura presencia o es pura distancia. La pura distancia va a ser la tesis que va a sostener, por ejemplo, para que se entienda en términos simples, el ateísmo existencialista de Jean-Paul Sartre. Es decir, pura distancia. No hay nada más allá de esta vida, no hay nada más allá de esta existencia. Vivimos y morimos. Eso es inmanentismo nihilista, nihil, que significa nada. Ahora, el monismo va a decir algo distinto. El monismo va a decir, es pura presencia. ¿Se entiende la diferencia? Ya con Dios, el ateo va a decir pura distancia, pero el monista va a decir pura presencia. Por ejemplo, Baruch Spinoza cuando dice Deus sive natura, donde Dios es la naturaleza. Que hoy quizás hay un tema ahí con la Pachamama que hay que empezar a repasar, que si quieren lo hablamos con gusto en otro vivo. Yo encantado de hablar con él. Entre el panteísmo, ¿no? El panteísmo, que todos somos parte de una esencia, de un ser. No sé si tiene que ver, Horacio, con el budismo, esta idea de que todos somos uno. Para los que están escuchando, ¿no? Y dicen, ok, está hablando del monismo, que es un solo ser, pero algo concreto, ¿qué sería? ¿Entraría el budismo como una especie de monismo? Cada vez que ustedes vean que a alguien le dicen, tenemos que ser uno con tal, hay un principio de monismo, porque es uno, mono significa uno. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, tenés que ser uno con la naturaleza, por ejemplo, que como dicen los ecologistas, yo he hecho mi libro contra el ecologismo. Si yo tengo que ser uno con la naturaleza, quiere decir que el unum de Santo Tomás de Aquino, que es un trascendental, se rompe, porque ya no hay una diferencia esencial, entre el árbol, el perro, la ballena y yo. Somos parte de la misma sustancia. Lo que va a sostener von Balthasar, ahora sí ya bajando esto, es un monismo, porque ya no va a haber una diferencia esencial entre el santo y el condenado. Ya no va a haber una diferencia esencial entre Judas Iscariote y Santo Tomás de Aquino. Ya no va a haber una diferencia esencial entre un Horacio Giusto y un San Agustín. ¿Por qué? Porque si independientemente de lo que cada uno haga, y esto quiero que sean atentos a esto, porque acá viene un tema filosófico muy complejo. Si el resultado final es que todos seremos salvos, primero que esto rompe con lo que es el magisterio de la Iglesia Católica que propone el purgatorio, porque entonces el infierno sería un purgatorio.
si seguimos la tesis del infierno vacío. Porque recuérdese que para la Iglesia Católica el fuego del purgatorio es de la misma calidad que del fuego del infierno. La diferencia es que en el purgatorio el alma ya es salva, tan solo debe purgar sus pecados. No quiero entrar con el tema del purgatorio porque ya me imagino que mañana me voy a levantar y voy a tener 500 mensajes de evangélicos diciendo quiero debatir con vos el purgatorio. Estoy explicando lo que la Iglesia enseña. La calidad del fuego del purgatorio es la misma calidad del fuego que el infierno. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Que el purgatorio es temporal, que el infierno es eterno. Esta es la diferencia sustancial. Entonces, si yo no voy a hacer distinciones sustanciales, no solamente que pierde sentido la iglesia purgante según von Balthasar, pierde sentido la libertad. Según este hombre, si yo analizo su filosofía y la llevo a un extremo, la libertad en el ser humano no tiene sentido alguno, porque la libertad es siempre un medio a un fin. Pero si independientemente del uso que yo haga del medio, llego al mismo fin, si independientemente que yo libremente ame a Dios o rechace a Dios, igualmente voy a estar en presencia de Dios, la propia libertad del ser humano no tiene el más mínimo sentido. Así que bueno, espero haberme dado a entender, también quiero escucharlo a usted, pero esto es lo que yo puedo aportar en cuanto al análisis de la tesis de von Balthasar. Sí, exacto. Entonces, obviamente ya dijimos, ¿no? No estamos afirmando que Orígenes y von Balthasar, que es un teólogo modernista que ha influenciado a muchos en la Academia Católica, no estamos diciendo que están en la mismísima página en todos los puntos, pero definitivamente hay una influencia muy fuerte en von Balthasar del pensamiento origenista, ¿no? Que también ahí hay que diferenciar entre lo que dijo Orígenes y la escuela origenista, ¿no? Sabemos que algunos de los discípulos de Orígenes fueron tan lejos que el mismo Orígenes no lo seguiría, pero bueno, lo que estamos diciendo es que sí hay un hilo conductor entre Orígenes y su tesis, que hay que decirlo, fue condenada. La tesis de Orígenes en cuanto al universalismo, es decir, de que todos, si alguien escucha, ¿qué es universalismo? Es la idea de que todos, y cuando digo todos no me refiero solo a los seres humanos. Él decía que todos, incluyendo los demonios, incluyendo el mismísimo Lucifer, a la postre todos se iban a salvar. Y ahí es donde entran las ideas de infierno temporal. Si alguien se está preguntando, ¿por qué le pusiste en el título infierno vacío, infierno temporal? Porque hay quienes no niegan el infierno del todo, sino que te van a decir que solo es un infierno temporal. Y hay variaciones. Ahora, sobre von Balthasar, que tenía mucha influencia del modernismo, que si yo tengo que decir qué es el modernismo, es aquello que se aparta de la tradición católica, aquello que se aparta de lo que la Iglesia Católica ha enseñado por 2000 años, ¿no? Hay alguien que en los últimos tiempos ha popularizado mucho de este pensamiento y en toda honestidad intelectual, y así como yo digo que no faltemos a la caridad, también les voy a comenzar a decir que no debemos faltar a la verdad. Y para no faltar a la verdad hay que decir que este obispo es muy conocido mundialmente. Ahora, no estoy diciendo que el obispo Robert Barron cree absolutamente todo lo que escribió von Balthasar. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo, y aquí lo cito a él, el obispo Barron ha dicho muchas veces repetidamente cómo él tiene una gran admiración y un gran respeto y considera que von Balthasar es de los más grandes teólogos, casi lo pone a la par de Santo Tomás de Aquino. Y él, el obispo Robert Barron, en una entrevista, no sé si por ahí te tocó verla, Horacio, estaba con un judío muy famosísimo en los Estados Unidos y en todo el mundo. De hecho, me refiero a, ahora se me está escapando Ben Shapiro. En una entrevista con Ben Shapiro, que es judío, Ben Shapiro le preguntaba, dice, yo soy un judío ortodoxo, practicante, fiel, no tengo intenciones, no soy cristiano, no tengo intenciones de ser cristiano. Le dijo, entonces, ¿qué? Yo, si me muero así, con mis creencias, con mis convicciones, me voy al infierno, me voy a perder. Y bueno, el obispo pues comienza a desarrollar una idea que es obvio que está muy influenciada por aquel que él mismo confiesa que es de sus
sus mentores, de los que él más admira, me refiero a Baltasar, comienza con esta idea que es parte del pensamiento. Prácticamente le dijo que no. Le dijo, no, no te vas a perder. Ahora recuerden que estamos hablando de un judío que le está diciendo, yo quiero ser judío, tengo mis convicciones judías, yo no soy cristiano y no quiero aceptar el cristianismo. ¿Estoy perdido? Entonces la respuesta fue que básicamente no. Le dijo que Cristo es como la ruta, no sé si allá en Argentina se usan que hay carreteras públicas y hay otras carreteras de paga, que si tú pagas una pequeña cantidad, te dejan transitar, ¿no? Y es más cómoda, más bonita, escénica. Típicamente tiene unas escenas muy bonitas. Bueno, prácticamente le dijo que Cristo era como la ruta de privilegio, era como el camino más cómodo, pero le dio a entender que había otros caminos. En este caso se entendería que a través del judaísmo, si tú eres buena persona, te puedes salvar. Ahora, les digo esto para que vean que lo que estamos hablando aquí no es algo así etéreo, es simplemente algo abstracto que no tiene nada que ver con la realidad. No tiene que ver mucho. Hay una corriente que está muy influenciada por Orígenes y que la ha traído al mundo moderno. Hans Urs von Balthasar no es igual, ya lo dijimos hasta el cansancio, pero ha sido popularizada por muchos obispos y uno de los más famosos es el obispo Robert Barron, ¿verdad? Ahora voy a compartir aquí, a ver dónde estoy, a ver si vamos a ver si compartimos. Encontré este diálogo que me pareció interesante. Antes de ver el diálogo, vean el título. Este es el título de uno de los libros de Baltasar, que es el que dice que tenemos razones, que supuestamente tenemos razones para tener la esperanza de que todos los hombres se van a salvar. Otra manera de decirlo es que sí tenemos razones, supuestamente, que tenemos razones para pensar pues que el infierno estaría vacío. Ya hemos visto que esto no es posible desde la ortodoxia católica. No es lo que la Iglesia Católica enseña. Bueno, él escribió este libro que se titula así: ¿Nos atrevemos a esperar que todos los hombres se salven? Lo maneja como pregunta, pero obviamente su tesis es que sí hay razones. Y él, aquí tengo un par de citas. Él dijo, nunca habrá seres no amados. Noten que dice seres, no se refiere exclusivamente a los humanos, porque la gente que piensa así, ahí incluyen a todo. Es lo que explicaba Horacio, tienen esta filosofía monista, de donde todos vamos a ser parte de una misma entidad, de un ente, de un ser, como que todo se funde. Entonces, como todo se funde en este ser al que ellos llamarían Dios, entonces pues no puede haber infierno, no puede haber mal, el mal no puede existir eternamente. Pero bueno, dijo, nunca habrá seres no amados por Dios, ya que Dios es amor absoluto. Ahí entra lo que por ahí mencionaba de pasada Horacio, cuando él hablaba de esta misericordia al infinitum, una misericordia infinita, que realmente no es la misericordia bien entendida a la luz de la justicia divina. Cualquier persona, cualquier teoría que te hable de una misericordia que no está comprendida a la par de la justicia divina, es una alarma roja, es un foco rojo que te está indicando que esta persona te está hablando de una misericordia que no es misericordia, porque no está comprendida a la luz de la justicia divina. Bueno, esto lo dijo en el libro que se llama ¿Nos atrevemos a esperar que todos los hombres se salven? Bueno, él responde sí, y él presenta razones. Y bueno, típicamente, Horacio, no sé si sabías esto, los que proponen esta teoría van a citar a Gregorio de Niza. Gregorio de Niza, con todo y su grandeza, llegó a entretener algunas ideas por la influencia de Orígenes, como vimos hace un momento, porque Orígenes fue brillante, no se confundan. No porque cayó en errores, no se piense que Orígenes no fue un grande, admirado por muchos aún hasta el día de hoy, y no hay problema que admires aquellas cosas en las que no erró, aquellas cosas que son buenas. Pero en cuanto a este punto principal de la posibilidad de una salvación universal, Orígenes influenció a muchos. Y uno de ellos que influenció fue a Gregorio de Niza. Aquí se cita, Gregorio de Niza, por el contrario, intenta presentar argumentos filosóficos y teológicos para demostrar que los dolores del infierno no pueden ser coeternos con Dios. Su argumento principal se basa en la superioridad esencial del bien sobre el mal, porque el mal, en su esencia, nunca puede ser absoluto
e ilimitado. Bueno, para que vean aquí cómo es que razonan los que proponen la tesis contraria. El pecador inevitablemente llega a un límite cuando todo su mal está hecho y no puede ir más lejos. Si te preguntas, pero ¿por qué dicen que el infierno no será eterno o que a la postre el infierno estará vacío? Aquí hay una explicación. Dicen ellos, el pecador inevitablemente llega a un límite cuando todo su mal está hecho y no puede ir más lejos. Así como la noche, después de haber llegado a su apogeo, se vuelve hacia el día. Continúo. Este razonamiento corresponde, aquí estoy citando, porque todo esto es tomado de un artículo, este razonamiento corresponde al ejemplo de un médico que deja madurar un forúnculo hasta que se pueda pinchar cuando hay una infección, ¿no? Y que se crea una especie de burbuja y la dejas y la dejas y la dejas hasta que la puedas pinchar. Así también la encarnación ocurrió solo cuando el mal había alcanzado su clímax. La posición de Gregorio nunca ha sido condenada. Esto es tomado de Hans Urs von Balthasar, del libro que se llama así, ¿Nos atrevemos a esperar que todos los hombres se salven? Entonces, bueno, aquí quiero regresar porque no quiero simplemente estar acá hablando y hablando. Quiero, no sé, quiero escucharte algún pensamiento sobre lo que he leído, Horacio. Nuevamente se confirma lo que veníamos tratando de explicar. Lo que se ve es un argumento estrictamente monista. En von Balthasar es claro, es muy claro, en esta relación a querer confundir en el sentido de la palabra más propio. Muchas veces las personas cuando piensan en confusión refieren a que no entienden algo, sino a la fusión consustancial de lo que es impropio, a la confusión del alma del hombre con Dios y a una confusión de la misericordia que absorbe la justicia, porque se lleva a un extremo lo que es ciertamente válido, la misericordia divina, pero se anula lo que es también la justicia divina. Entonces, en esa pérdida queda todo reducido a una única sustancia, en este caso, la exclusiva misericordia. Pero luego, y esto es muy propio del modernismo religioso, se cae en un monismo. Vean ustedes la filosofía del lenguaje, que reduce todo a un problema estructural. De hecho, Ludwig Wittgenstein era estructuralista, igual que el marxismo. Reducen todo a una estructura. Están quienes reducen todo a una ideología. Y dentro lamentablemente, del modernismo religioso, hoy se reduce todo a la voluntad. Pero quiero cerrar con esto, porque ya además que tengo que partir en breve, quería sí dar a entender esta idea que creo que tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Hoy, lamentablemente, no quiero mencionar a nadie para que nadie vaya a pensar que es una cuestión contra tal o cual persona, sino es un análisis de la realidad. Hoy parece que las ideas de von Balthasar están más vivas que nunca. Y no me refiero a porque el Papa Francisco haya expresado un deseo del cual muchos compartimos de que no queremos que alguien se vaya a condenar, por el daño que es que un alma se condene. Hoy las ideas de este hombre, von Balthasar, impregnan la sociedad entera. Yo les puedo asegurar, para que lo podamos ver a este punto, este monismo. La idea de la pura voluntad ya se empieza a germinar con Guillermo de Ockham, este voluntarismo absoluto, que va a tener sus afluentes ateos en tiempos contemporáneos, que es, por ejemplo, Schopenhauer o Nietzsche. Pero entremos en el aspecto más cristiano propiamente dicho. No entremos al plano filosófico. Esta voluntad absoluta de un Dios tan voluntarioso que a todos nos quiere salvo. Entonces, a todos nos va a amar y a todos nos va a salvar por la mera voluntad. Y que uno, por mera voluntad, por solamente decir, creo ser buena persona y hago lo que puedo, uno ya también va a ser salvo. Entonces, esto es muy riesgoso. Esto es muy riesgoso. ¿Quieren ver, y los invito a que hagan un experimento cada uno, quieren ver una forma concreta de modernismo religioso contemporáneo siguiendo las ideas de von Balthasar?
cada uno sabrá cómo interpretar lo que voy a decir. ¿Cuándo fue la última vez que han escuchado en cualquier exhortación de muchos, no puedo dar nombres, pero de muchas personas en la jerarquía del Vaticano, que hayan dicho que la única iglesia que salva es la católica? Es más, les voy a comentar algo que no puedo dar información, porque a mí me han tratado incluso de antipapa y de anticatólico. Yo, además de dar clase en una universidad católica, a mí me han llamado seminaristas a justamente enseñarles qué era el infierno, qué era la eternidad, qué era el alma, qué era el cielo, porque me decían que en los seminarios le estaban dando más Agenda 2030 que Santo Tomás de Aquino. Entonces, hoy pareciera ser que tenemos una especie de jerarquía, no voy a decir que son varios, que piensan que el alma se salva cantando con los pajaritos y plantando arbolitos. Hoy, de hecho, se habla más del ecologismo que del infierno. Hoy la gente piensa que existen los pecados ecológicos. Cuando yo veo los 10 mandamientos, no me estaría apareciendo allí el pecado ecológico. Entonces, uno entiende lo que es la necesidad apremiante de ciertas labores comunitarias. Soy defensor, de hecho, de eso. Pero, insisto, tenemos que volver a hablar del infierno y del cielo. Porque hoy, y les puedo asegurar que lo veo con mis alumnos, no lo veo desde un atril de youtuber de creer que lo que yo digo es palabra santa. Lo veo con mis alumnos de manera presencial. Me vienen con la fotografía donde se ve un papa, un rabino, un pastor, un imán, un budista, y pareciera ser que de repente es un supermercado de religiones, donde la que yo elija al final del camino es como cuando yo elegí comprarme remeras negras porque me gusta el color negro, pero que sería distinto si me compraba un color rojo o blanco. Al final voy a tener una remera. Aquí lo que yo estoy viendo es que el mundo moderno, insisto, no es una cuestión contra tal o cual cardenal o contra tal o cual persona. Es el mundo posmoderno nos está diciendo, viví tranquilo, que no hay infierno. Hoy, de hecho, defender la tradición hace que incluso hasta hermanos de fe nos acusen de ser antipapas, sedevacantistas, heréticos o blasfemos, por mantenernos fiel a lo que la iglesia y el depósito de la fe sostuvo durante 2000 años. Hoy lo que parece el mundo posmoderno es que vos sos hermano mayor si sos judío, hermano separado si sos evangélico, hermano piadoso si sos musulmán. Ahora, llegás a ir a un rito tridentino y comulgar de rodillas en la boca, herético, sedevacantista, blasfemo, fariseo, mala persona, soberbio, agrandado. Te tiran piedras, curiosamente, los que luego utilizan ese pasaje para que uno no pueda señalar jamás el pecado. Entonces uno quiere señalar lo que es un error doctrinal y te dicen, ¿quién sos vos para tirar una piedra? Y dicen, no estamos dando nombre, estamos diciendo que ciertas acciones son malas. Ni siquiera dijimos, Von Balthasar es malo. Dijimos, no. Su tesis es contra de lo que la iglesia enseña. Orígenes, insisto, aporta mucho. Nadie puede negar el aporte de Orígenes a la cristiandad, pero que ciertamente había un error en su doctrina. Nunca dijimos, Orígenes está condenado al infierno porque sostuvo una herejía. Yo digo esto porque quiero también, antes de terminar, llamarlos a la reflexión a muchos. ¿Cómo es esto que el piadoso, el hermano separado, el hermano mayor, pero sos fiel a lo que San Pío V selló a perpetuidad y te arrojan piedras y te tratan de ser vacantista, de antipapa, de poco más, estoy a nivel de Lutero, de cismático? Sí, exacto. Le dan el beneficio de la duda a todos son hermanos y todos. Pero ya cuando uno quiere decir, señores, esto no está mal. Ahora, tú preguntabas ahí de manera retórica, ¿no? No a título personal, sino simplemente estabas tú citando a lo que algunos dicen, ¿quiénes son ustedes para tirar piedras? Pues yo no sé exactamente a qué se referirán esas personas cuando dicen tirar piedras, pero para mí es mi deber porque uno puede hablar de un problema que es fuerte, pero si no les decimos, mira, o sea, hay que decir, mire, yo lo he dicho hasta el cansancio, ¿no? Yo creo que ya
A este cardenal ya todo el mundo, los que no lo conocían, ya saben exactamente quién es él. Él es el relator general del sínodo sobre la sinodalidad. Y él enseña públicamente cosas contrarias a la fe. Quiere cambiar el catecismo, quiere cambiar la sexual moral cristiana. Lo he dicho, y bueno, no necesito decirles sobre este sacerdote, no necesito yo decirles. O sea, eso no significa tirar piedras, no significa tener una actitud, qué sé yo, anticristiana, falta de caridad. Al contrario, es todo lo contrario. Es por amor a la verdad, es por caridad, por las propias almas de estas personas que enseñan y propagan el error, a pesar de que lo hacen con licencia, lo hacen con misión canónica, lo hacen con todos los poderes, pues están enseñando el error y es nuestro deber. Así es de que no estamos ni faltando ni a la verdad ni a la caridad. Y hemos sido claros, hemos dicho que, por ejemplo, es cierto que Orígenes erró en muchas cosas, pero también dijimos que no erró en todo. En muchas cosas uno puede aprender de él. Igual, Hans Urs von Balthasar no erró en todo, en el 100%. Pero si usamos esa mentalidad, Horacio, de que porque no erró en el 100%, pues entonces nadie sería hereje, ¿no? Entonces no hay problema. Entonces nadie es hereje, nadie ha errado en el 100%. A ver, te pregunto, Horacio, Arrio, ¿erró en el 100%? No. No, pero sí es un gran hereje. Qué sé yo, Martín Lutero, ¿erró en el 100%? No, pero sí es un gran hereje. Entonces, Orígenes erró, no en el 100%, pero sí erró y su pensamiento está influenciando a teólogos modernos y a obispos que están diseminando el pensamiento. Algo que no dije, Horacio, yo sé que ya estamos en la recta final. Tú decías la importancia de Santo Tomás de Aquino. Algo que tienen en común las personas que actualmente están diseminando estos errores, como von Balthasar, que yo sí lo digo, es que se han apartado de Santo Tomás de Aquino. Prefieren la filosofía protestante de corte alemán. Es algo que vas a ver en común. Siempre estas personas que van a estar diseminando estas ideas, una de ellas es la idea de que tenemos razones para tener la esperanza de que tendremos un infierno vacío, es Baltasar, y él se ha apartado de Santo Tomás de Aquino y sigue la filosofía alemana. Tú mencionabas por ahí a Hegel y Kant. Pues no sé si tienes algún comentario sobre este punto. Yo sé que ya estamos cerrando, pero algo que quieras decir sobre este punto. Pero me agrada porque es más, yo encantado de poder dialogar con ustedes. Si quiere, algún día podemos seguir profundizando sobre lo que es esta filosofía del lenguaje, que es muy apasionante. La gente suele entender mal a Hegel. Normalmente la gente se guía por los anti-hegelianos. De hecho, yo los invito a que lean a Hegel y a ver si en algún momento en alguno de sus libros dice tesis, antítesis o síntesis. De hecho, esto es una estructuración de los anti-hegelianos como lo sostuvo Marx. Pero sí es cierto que Hegel va a plantear una dialéctica particular, que va tomando el elemento que es en una especie de figura retórica, lo que es el señor y el siervo, también muy mal llamado amo y esclavo. Pero está esta idea de el fenómeno, la contradicción y la superación. O, si lo queremos ver en términos anti-hegelianos, la tesis, la antítesis y la síntesis, que pasa a ser una tesis. Veamos cómo funciona, por ejemplo, el fenómeno de una doctrina pastoral, cualquiera sea. Se presenta una doctrina pastoral, sin decir que cambie una doctrina dogmática. Se presenta esta pastora, tenemos el fenómeno. Va a aparecer una contradicción. Por ejemplo, se presenta fiducia supplicans, que era estrictamente pastoral. Ahora, porque si alguien me dice que siempre se pudo bendecir personas, y yo estoy de acuerdo, que me vengan a explicar, porque había que volver a decir lo que la iglesia ya había dicho. Se supone que todo sacerdote está bien formado en los seminarios. Pero bueno, se presenta fiducia supplicans. Surge una antítesis. Por ejemplo, la reacción adversa de tantos obispos y episcopados en el mundo entero. Pero eso surge una nueva síntesis. Entonces ahora se dice, bueno, a ver, se puede bendecir, pero en estos casos, bajo estos cánones y de esta manera. Esto es para que se entienda. Actualmente, hoy, muchos sacerdotes se manejan bajo esta clave. Y no me refiero solo a la teología de la liberación que ya fue condenada,
que es la más fácil de encontrar estas premisas. Hoy se encuentra en cualquier discurso que está esta relación de oposición, contradicción y poder. Oposición, contradicción y poder. Por ejemplo, voy a dar un caso concreto para que veamos lo complejo que esto resulta. ¿Qué sucede con la inmigración? Que hoy se habla de tender puentes. Eso es un fenómeno y genera resistencia. Entonces, hoy surge nueva síntesis, que es, bueno, tenemos que darle acogida a la inmigración, sí, pero sucede que esa inmigración es sustitutiva y utilizada como guerra híbrida en España. Se nos dice, por ejemplo, hay que promover el desarme de las naciones. Fantástico. ¿Y quién protege las naciones? Y finalmente lo que subsiste el poder bélico. Así vamos a empezar a ver que está siempre hoy en la iglesia, lamentablemente, hoy en la iglesia, por una infiltración del modernismo, que esto ya es, insisto, para que no se vaya a entender mal, esto es 100 años antes, diría 200 años antes del Concilio Vaticano II. Esto ya es un problema que se vio incluso en la Revolución Francesa, donde ya hay una infiltración, no quiero hablar de ciertas logias ahora, pero que ya ha habido una infiltración. Y juegan siempre con esta dialéctica. Se presenta algo, se genera una resistencia, se llega a un punto de acuerdo y se sigue avanzando. Entonces, se presenta una idea, se genera una reacción, pero luego ya esa idea empieza a diseminarse, empieza a esparcirse. Ustedes piensen si para sus abuelos hubiera sido concebible una serie de prácticas que hoy se están dando de manera habitual. No me refiero a la iglesia, me refiero en términos culturales. Entonces, ¿cómo se llega a este estado de cosas? ¿Cómo se llega a un niño de 6 años trans? Porque paulatinamente empezó un proceso. Se cede en una imagen que ya deja de ser escandalosa, luego un video, luego una clase, luego una cátedra, luego el campo mediático, y así se va avanzando. Entonces, esto es lo que nosotros queremos remarcar. Insisto, para cerrar, porque veo que a veces la soberbia a todos nos gana, no soy santo, que no escuchamos. Nunca dijimos que el Papa haya afirmado que el infierno está vacío. Sí dijimos que a raíz de esta opinión personal, que es su deseo legítimo, que muchos compartimos, que deseamos que nadie se condene, nosotros decimos la salvedad que nos parece más preciso desear que nadie se condene a esperar que sea real un infierno vacío. Pero esto es una cuestión de semántica. Porque yo no puedo esperar que el infierno esté vacío porque iría en contra de lo que la iglesia me enseña. Ahora, a raíz de esta opinión pública del Papa a nivel personal, nosotros, haciendo uso de esa misma libertad de expresión, quisimos explicar cuál es el origen, valga la redundancia de la palabra, en orígenes de esta teología del infierno vacío y los presupuestos filosóficos que hay por detrás. Nada más, espero que lo hayamos a entender. Insisto una vez más, yo les pido por favor a los hermanos, ni siquiera que se disculpen porque no es que me hayan ofendido, pero que cuiden mucho su alma, porque cuando están diciendo que José Plasencia, Horacio Giusto o cualquiera que hemos simplemente expresado nuestras opiniones en ciertos temas, somos antipapa, les digo algo, como no somos antipapa, piensen de la siguiente manera, ¿qué es la verdad? La verdad tiene dos cuestiones, ontológica o lógica. El libro es verdadero, y porque el libro es verdadero, yo puedo emitir un juicio lógico sobre el libro. Entonces, porque el libro ontológicamente es verdadero, yo puedo emitir un juicio verdadero sobre el libro. Y si yo digo que el libro existe, ese juicio es verdadero porque hay una adecuación de la inteligencia hacia la cosa. Entonces, si yo digo que el libro existe, es verdad, es verdad. Si alguien dice que José Plasencia es antipapa, eso no es verdad, porque no hay una adecuación del intelecto a la realidad, porque ni José Plasencia ni yo estamos en contra de lo que es la sucesión en el papado. Entonces, yo les pido, porque queremos todos ir el domingo a comulgar a la iglesia y recomiendo ir a misa entre semana también, que no pequen levantando falso testimonio al decir que algunos aquí presentes es antipapa. Entonces, somos fieles a la Roma eterna, pero justamente como hay obediencia al Papa, hay obediencia también a la verdad. Y lo que hacemos es transmitir lo que hemos recibido por parte del depósito de la fe.
Sí, así es. Entonces, hermanos, yo creo que un error es simplemente, ah, ¿cómo les puedo explicar? No es correcto que nosotros no estemos comentando sobre esta idea de que podemos tener la esperanza de un infierno vacío. No es correcto porque esto causaría demasiada confusión. Al menos yo no quiero que la gente que nos va a escuchar, Horacio, yo no quiero que ellos estén confundidos. Pero yo no puedo decir, no te preocupes, todo está bien, el dogma no cambió. Acuérdate que incluso haciendo referencia al Papa Francisco, yo no puedo decir solamente, acuérdate que él dijo que lo que estaba a punto de decir no era dogma. La persona me puede decir, sí, yo entiendo, José, que no es dogma, pero ¿cómo entiendo la afirmación que hace después? ¿Es así? ¿No es así? ¿La debemos creer? ¿No la debemos creer? ¿Puedo creer eso? ¿No puedo creer eso? ¿El Papa lo inventó? ¿De dónde viene? ¿Hay teólogos que proponen esto? ¿No hay teólogos? ¿Hay una historia? ¿No hay una historia? Todo está bien. O sea, no podemos simple y sencillamente, como yo he venido diciendo últimamente, no somos una secta. La Iglesia Católica no es una secta donde esconde la información y tiene temas tabús para que la gente no piense, para que la gente no los asimile. No somos una secta, somos la Iglesia Católica. Ahora, tratar estos temas con respeto, con caridad, respetando, en este caso, respetando el oficio petrino, respetando la persona del Papa, no significa que ya eres sedevacantista. Muchos ni saben qué es ser sedevacantista, pero les encanta aventar esa palabra, ¿no? Hay dos sedevacantistas, ¿no? Los clásicos que rechazan a todos los papas, partiendo de Juan 23, lo rechazan a todos, dicen que ninguno es válido. Y están los sedevacantistas que dicen que sí, que aceptan todos, menos el último. Dicen, no, aceptamos todos, menos el presente. Entonces, esos serían diferentes formas, ¿no? De sedevacantismo. Nosotros no creemos eso. Somos católicos, fieles a la iglesia, hijos de la iglesia, y respetamos y estamos sujetos al oficio petrino, estamos sujetos al Papa, pero no se sigue que vamos a dejar que la gente a la que estamos tratando de ayudar esté confundida y que estén en un limbo donde no saben ni cómo pensar ni cómo procesar. Nuestro deber es plantear las cosas hasta lo mejor de nuestra capacidad y eso es lo que hemos hecho, creo yo, en esta ocasión. Quiero agradecerte, Horacio, por haber tomado de tu tiempo, de tu día. Gracias por la clase realmente que nos has dado. Y a nombre de toda la audiencia, muchas gracias. Me uno a lo que tú dijiste, Horacio. Hermanos, tengan cuidado, no lancen acusaciones si no saben de lo que están hablando. Hay quienes dejan comentarios que se nota que ni siquiera han visto el programa, pero están dejando comentarios que el único que están haciendo tus comentarios es delatar públicamente cómo ni siquiera tomas el tiempo para estudiar y no sabes lo que estás afirmando, ¿no? Así es de que muchas gracias. Es un tema que debe ser tratado y debemos hacerlo con caridad y siendo fieles a lo que enseña la Iglesia Católica. Muy bien, pues te dejo que no sé si te quieres despedir. ¿Cómo se llama tu canal? Se llama así, ¿no? Horacio Giusto. Sí, y tengo otro canal. Igual mi canal es muy particular, digamos, el de Horacio Giusto, porque hago análisis filosófico de las noticias. El que me gusta a mí es uno que se llama Un Conserva Random, porque ese canal sí le pongo mucho amor y cariño, tiene todos los videos editados, muy prolijo, porque yo amo enseñar, entonces es lo que yo hago. A mí me piden que opine de la filosofía y opino de lo que sé, y no opino de lo que no sé. Esto lo quiero remarcar. Por eso le agradezco a usted la oportunidad. Yo sigo mucho su canal, de hecho, saben, los que me siguen a mí, saben cuántas veces lo habré recomendado, que es de los apologetas que más consumo, de hecho. Ya incluso lo conocí por Santiago Alarcón, que también me encanta cómo trabaja. Y insisto, a veces, incluso entre hermanos, hay puntos en los que no vamos a estar 100% de acuerdo y la iglesia te da esa oportunidad de discrepar. La iglesia nos da la oportunidad. La iglesia es más libre de lo que muchos de ustedes creen, pero en la verdad, porque es la verdad la que te hace libre. Entonces, ningún obispo ni cardenal va a negar un dogma de fe, pero dentro de lo que es el discernimiento, va a haber obispos que van a entender
ciertos aspectos pastorales propios de una manera distinta que otros. Y así como hay gente que de repente no se escandaliza por nada, vamos a estar quienes a veces quizás sí tenemos cierto recelo. Lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy papá. Yo me cuido mucho de lo que digo en la mesa delante de mis hijas, porque sé que una palabra mal dicha delante de mis hijas puede hacer que ellas las replique luego, aun cuando sea una opinión legítima, en el jardincito de infantes o con las amigas. Y en ese sentido es que nosotros decimos que, bueno, dentro del espacio público yo he sido muy cuidadoso, porque yo sé que cada vez que yo abro la boca, no estoy diciendo que el Papa debería hacer o no hacer tal cosa, que no se saque contexto. Yo, cada vez que he hablado, incluso hablo, van a darse cuenta que hablo muy lento cuando hablo de temas de fe, que cuando hablo de filosofía van a ver que yo pongo el acelerador a 1000, porque como me sé de memoria las cuestiones de filosofía, las digo. Cuando son temas de fe, hablo muy pausado porque pienso 3 veces antes de decir una palabra, porque una palabra mal dicha que genera ambigüedad u oscuridad en temas de fe puede conducir a que un alma se pierda. Entonces yo soy responsable con mis alumnos, con mis suscriptores, con mis hijas, cada vez que hablo. Porque aunque me digan que la opinión personal de Horacio Justo es independiente, yo no dejo de ser papá en ningún momento. Entonces, una opinión personal mía, aunque sea privada, puede generar y repercutir algo en mis hijas. Por eso soy cauto con las opiniones que emito. Y por eso lo que opino es algo que puedo sostener incluso delante de mi familia. Porque estoy convencido de lo que digo. En ese sentido es que yo quería expresarme hoy con la mayor caridad del mundo. Y muchas gracias por la invitación. Sí, exacto. Y esa es la razón por la cual, obviamente, como ya dijo Horacio, uno queda en shock cuando escucha afirmaciones que no están en línea con este cuidado pastoral para todos aquellos a los que estamos influenciando, ¿no? Así es de que muchas gracias, Horacio. Hermanos, les voy a pedir a los que no lo han hecho, tomen un momento, ¿qué les parece? Tomen un momento, dale like, comparte en todas tus redes sociales, suscríbete, estás invitado a suscribirte si no lo has hecho. Y muchas gracias una vez más a todos los Patreones, a los miembros del canal. Esperamos que lo que hemos compartido traiga luz. Obviamente en 1 hora y media no se puede agotar. Estos temas son mucho más profundos, pero al menos les hemos dado una introducción y esperamos que esto les ayude a saber cómo pensar, cómo interactuar siendo católico, fiel a la doctrina, fiel a la iglesia, estando sujeto al Santo Padre, pero al mismo tiempo saber cómo explicar y cómo interactuar y cómo entender las cosas que están sucediendo. Hermanos, me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey. Muchas gracias, Horacio. Ya te di gracias, pero una vez más, gracias, gracias, gracias. Y ahí tienen el canal, uno de los canales de Horacio, así se llama, Horacio Giusto. Y el otro canal, pues regresen al video para que escuchen. ¿Cómo se llama tu otro canal? Una vez más, perdón. Ahí lo estoy escribiendo en el chat para que les quede. Si me pueden ayudar con una suscribida, ahí sí que lo valoraría muchísimo. Porque es re divertido. De hecho, les comento simplemente para que veamos, en ese canal que yo recomiendo ahí, que es el mío, analicemos filosóficamente desde película hasta los personajes de los Simpsons, analicemos filosóficamente superhéroes, cuáles son los superhéroes más católicos, analicemos filosóficamente películas para niños e incluso analicemos filosóficamente virtudes, que es la virtud de la prudencia, de la templanza, de la castidad. Analicemos filosóficamente la vida de los santos, Santa Ana, Santa Inés, Santa Sara. Así que si nos quieren acompañar allí, yo lo agradecería un montón porque nos permite, lo hago por hobby, porque no vivo de esto claramente, pero amo lo que hago y entonces si alguien me quiere acompañar en esta alegría, bienvenido sea. Muy bien, pues muchas gracias. Ahí lo tienen, hermanos. Visítenlo, denle una suscribida. Y bueno, me despido como siempre lo hago diciendo que viva Cristo Rey, que viva Santa María siempre Virgen. No te me vayas, Horacio, un minutito.